Yo me llamo Silvia Sofía Pérez, soy mujer, soy eh, una mujer trans feminista, me defino como feminista. Tengo aproximadamente 20 años en la lucha de los derechos humanos LGBTIQ+. Yo me considero que fue como de las juventudes LGBTeras que inició aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, la lucha por los derechos de la diversidad sexual y de género. Nuevo León es un estado muy machista, muy misógino, y cuando tenía 21 años de edad, pues a mí como que algo no me cuadraba de esta sociedad, algo me hacía como que era muy injusto, sobre todo para las mujeres como yo, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, viví violencia y persecución policial. A veces cuando le cuento a las juventudes la persecución o la violencia a la que sobrevivimos muchas mujeres como yo, no lo pueden creer porque no se imaginan la magnitud de las circunstancias y a lo que nos tuvimos que enfrentar generaciones pasadas para obtener libertad. Y esa libertad o esa poca libertad que les toca ahora luchar a los jóvenes es una libertad que pues nosotras vinimos como arrastrando y trabajando para poder ser libres y poder ser lo que tenemos, ¿no? En sí eso es lo que hago, lo que me dedico desde hace 20 años también para poder sobrevivir. Pues me he dedicado más de 20 años también al estilismo, a la industria de la belleza. He trabajado como promotora de diferentes marcas, también he tenido mis propios negocios. Es muy duro para las mujeres como yo enfrentarnos a una sociedad donde también a veces las oportunidades laborales son totalmente nulas. Entonces muchas de nosotras nos vemos orilladas a ejercer trabajos donde ni siquiera lo tenemos planeado, pero lo vamos aprendiendo y lo vamos en la marcha apropiándonos, ¿no? Es algo que a mí me cuesta trabajo pensar que una población tenga que apropiarse de algo para poder sobrevivir, ¿no? Creo que todas las personas tienen la libertad de elección, de elegir a qué se quieren dedicar, qué quieren hacer y qué proyectos de vida tienen que hacer y quieren para sí mismas. Las mujeres trans, pues definitivamente vivimos en una sociedad donde nos eligen qué tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? Y a partir de ahí es donde nos apropiamos de esos oficios y hemos como trabajado y sobrevivido en una sociedad como esta, en esos aspectos, ¿no? En la industria de la belleza, en el trabajo sexual, en otros oficios que también son muy clichés también para las personas trans, sobre todo para las mujeres trans. Eso es a lo que ahorita en lo que estoy trabajando y en lo que yo creo que más adelante seguiré trabajando. Creo que esto no se acaba hasta que se acabe. Hay muchas cosas por hacer todavía y sobre todo en una sociedad como esta. De muchísimas maneras he trabajado en el movimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, hacemos iniciativas políticas, propuestas políticas para que, por ejemplo, hoy en el Estado de Nuevo León sea una realidad el matrimonio igualitario, ¿no? Hemos trabajado por años para que eso sea una realidad. Hemos trabajado también y hemos insistido también en que se hagan políticas públicas para que las personas trans e intersex puedan tener acceso a una rectificación de documentos, para que las personas intersex no sean sometidas a cirugías al nacer y que muchas personas puedan tener acceso al trabajo, ¿no? de la manera que estas personas quieran y en donde quieran estar. A lo largo de todo este recorrido de los derechos humanos, pues mencionaba que al principio había una persecución muy fuerte hacia la población LGBT. Entonces, precisamente eso fue lo que nos llevó a crear toda esta historia que hoy conocemos en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Monterrey o en otros estados, precisamente la violencia a la que sobrevivimos, ¿no? Y eso fue creando que nosotras podíamos organizarnos y crear todo esto que ahora tenemos. Yo, por ejemplo, nací y crecí en un barrio, por llamarlo así, bravo. Nací en un barrio que se llama la América 2, arriba de la Independencia, y eso yo creo que me dio también la fortaleza y el tener barrio, ¿no? El conocer desde abajo y desde el fondo
toda la violencia sistemática y estructural que se vive en una ciudad tan contrastante como lo es Monterrey, ¿no? Por ejemplo, yo cuando niña sobreviví a muchísimas cosas, porque soy una persona que no tiene ingresos altos, pero cuando yo vivía en el barrio de niña, pues por ejemplo, para mí la colonia del Tecnológico, la Altavista, todo lo que era Lázaro Cárdenas por atrás, para mí era un mundo desconocido, pero muy cercano, ¿no? En muchos momentos de mi vida y de mi infancia, para mí ver el Tecnológico, ver el estudiantado del Tecnológico, ver las casas del Tecnológico y todas las casas que veíamos por detrás de Lázaro Cárdenas y todos esos grandes edificios que apenas están construyendo en los años 80 y 90, era algo que yo jamás tenía como en la mente de que yo podría haber llegado ahí, ¿no? Hoy por hoy soy una mujer que ha estado dentro del Tecnológico dando conferencias, charlas, he estado de cerca del alumnado del Tecnológico de Monterrey. Fui nombrada hace 2 años Mujer del Año del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Yo creo que esa niña que nació en el barrio y que imaginé que vendía, por ejemplo, empanadas afuera del Teco en la avenida Garza Sada, no se imaginaba y no tenía en la mente que iba a llegar al Tecnológico de Monterrey a dar conferencias y hablar de su experiencia como vida mujer y ser reconocida como una mujer de poder, ¿no? Como una mujer que puede y que su voz pesa dentro de mucho de esta sociedad, ¿no? Eso para una mujer como yo es un reconocimiento grandísimo, ¿no? Yo creo que estamos en una época donde las mujeres trans estamos luchando no solo por ser reconocidas, sino para poder fortalecernos como seres humanas y para poder estar en espacios que antes nos fueron negados, ¿no? Para mí, estar dentro del Tecnológico de Monterrey, estar en la UDEM, por ejemplo, donde en algún momento también me cerraron las puertas solo por ser una mujer trans y no permitirme dar conferencias ahí, o estar en la UR o estar en otras universidades hablando de temas que eran tabús cuando yo era joven o cuando yo era una adolescente y que hoy son las universidades las que buscan estos temas para poder fortalecer a la propia población estudiantil que también vive las mismas experiencias que nosotros, ¿no? Estamos lejos de lo que vivimos las mujeres como yo, por ejemplo, en los años 90 o en los años 80, muy lejos de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tenía 21 años y estaba empezando en la lucha y viendo cómo le podíamos hacer y cómo podíamos organizarnos para, por ejemplo, la primera marcha de la diversidad y el cómo nos violentaba la policía, pues también fui violentada sexualmente por 20 policías, ¿no? Hoy por hoy he tenido policías enfrente de mí dándoles también pláticas sobre derechos humanos, ¿no? A veces las circunstancias crueles que te va poniendo este sistema patriarcal, esta estructura tan violenta, pues también nos da fortaleza o nos agarramos de esa fortaleza que no debería de ser. Yo creo que ninguna mujer tendría que ser fuerte a través de las violencias que podemos sobrevivir, pero a veces con tal de sobrevivir tenemos que cargar ese peso para poder cargarlo y hacernos más fuertes, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado a muchas mujeres como yo a estar posicionadas como estamos ahora, ¿no? Forzándonos a ser visibles, ¿no? Es que es imposible no ver a una mujer trans en la calle, es que es imposible no poder voltear a verla, ¿no? Pero yo creo que ahora nos tienen que ver con respeto y como seres humanas, ¿no? Como eso es lo que somos, sin vernos como ciudadanas de segunda, sin vernos como personas que no merecen respeto. Y es que yo lo viví, yo viví en los años 90 o en los principios del siglo XXI, pues acoso, burla de parte de la sociedad, de parte del propio gobierno, ¿no? Éramos cazadas como brujas por el alcalde Felipe Jesús Cantú, un alcalde panista que estuvo en la época del 2001, 2002, por ahí más o menos. Éramos casadas y tenía orden del alcalde que nos casara a las mujeres trans, que no permitía que anduviéramos en la calle a cualquier hora. Y eso es pues una violación al derecho al libre tránsito de la ciudadanía, ¿no? Y pareciese que nosotras éramos como indocumentadas, como extranjeras, como si fuéramos de otro planeta, que no se nos permitía vivirnos
tal como éramos, ¿no? Y es ahí donde nace toda la lucha que hoy conocemos de la diversidad sexual, ¿no? A partir de la violencia a la que sobrevivimos, a partir de toda la violación de los derechos humanos a la que sobrevivimos, y eso pues es lo que hoy por hoy conocemos como la libertad que hoy podemos disfrutar, ¿no? Esas libertades que poco a poco se van cocinando y que poco a poco nos vamos comiendo con un platillo fuerte. Yo creo que la empatía definitivamente es esencial para poder convivir entre seres humanos, ¿no? Y entre todas las especies que vivimos y compartimos este planeta. A mí, por ejemplo, me han dicho personas que están en contra de los derechos de la diversidad sexual o el derecho a decidir de las mujeres u otros derechos que pareciesen que son tabú todavía en nuestra sociedad, que no pueden ser, ¿no? Y yo creo que el diálogo que tendremos que tener con estas personas es que somos ciudadanos, que no nos vamos a ir, que este planeta es nuestro y que tenemos que trabajar para poder convivir en paz, ¿no? Yo creo que estas personas tendrían que entender que no venimos a imponerles nada, ¿no? Quienes han impuesto una heteronorma, una cisnorma, es precisamente el heterocispatriarcado que ha venido a crear familias hegemónicas, familias tradicionales, entre comillas, que han creado precisamente ese cisexismo que no nos permite a las personas trans ser completamente plenas, felices, ciudadanas de primera como cualquier otra. Esas ideas arcaicas, anacrónicas, que vienen también fundamentadas desde la iglesia o de las iglesias o de las religiones, a través de algo que pues ya no funciona así, ¿no? Tendremos que ver que la sociedad se tiene que construir a través de las leyes y los derechos humanos, que cada persona tiene derecho a disfrutar y a gozar precisamente la libre autodeterminación de la personalidad, y que en eso se basa precisamente en cada individuo que tenga lo que le corresponde, y no con imposiciones, como te comento, ¿no? Que quedan fuera de contexto y fuera de todo sentido común dentro de la ciencia, ¿no? A veces pensamos y piensan que la ciencia es básica como la que te dieron en primero o en segundo de primaria, ¿no? Y la ciencia es más que eso, ¿no? Sabemos que las personas no solo somos XY o XX, sino que los cromosomas pueden ser mucho más de 10, y que las personas y las orientaciones sexuales no solamente es la heterosexual o la homosexual, sino que hay otra gama también de orientaciones sexuales, y que todo esto también es parte de la diversidad humana, ¿no? Y que precisamente la diversidad viene a agregar, a añadir, a hacerla diversa, no viene a restar. Esto suma, y cuando se suma precisamente se gana como seres humanos. A veces pensamos y nos queda grande la palabra humanos. A veces la definición de humano no define a muchas personas. ¿Qué es ser un ser humano? Es una palabra que utilizamos para definir a aquella persona que razona, que piensa, que siente, ¿no? Que no es como nuestros hermanos peludos, los perros o los gatos, pero a veces precisamente se portan como tal, o se portan peor que un animal que no es racional, ¿no? Se cierran, se cegan a las realidades que están alrededor suyo y no ven las posibilidades de otra forma de vivir, de otra forma de creer, o de otra forma de amar, de otra forma de ser. Es ahí donde se generan violencias, es ahí donde históricamente han asesinado a muchas mujeres como yo, históricamente han violentado a muchas compañeras y compañeros LGBT. Creo que es momento también de que la historia cobre precisamente todas las vidas, y que la historia también recuerde que ha habido un genocidio de personas LGBTIQ+, ¿no? Que se reconozcan las muertes que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? No solo ha habido muertes, por ejemplo, en la época de los nazis, que hubo muertes LGBT, sino que todo este tiempo ha habido muertes LGBT, y parece ser que está normalizado el asesinato LGBT, ¿no? Parece que eso no se habla y no se menciona. Hablamos de los crímenes de odio, pero realmente, al menos no en México, ni se cuentan. Es muy difícil que un crimen de odio quede tipificado como tal, o que un feminicidio o un transfeminicidio quede tipificado como tal. Es más, el transfeminicidio ni siquiera en este país está tipificado como tal. No somos reconocidas las mujeres trans como mujeres, somos reconocidas ni siquiera como ciudadanas, y es ahí donde está el problema, ¿no?
Nuestras muertes, nuestras vidas, nuestras historias no cuentan para un Estado como este. Y es ahí donde buscamos precisamente ser visibles, estamos aquí y queremos precisamente tener todos los derechos que tienen todas las personas.